Ministro de Trabajo, Claudio Morón. Esto está pasando a esta hora, ¿eh? Vamos a meter de lleno en esa interna gremial, una interna más. Finalmente gremial, cabe de las tantas que tenemos en la Argentina. Bueno, 13 imágenes, 3 ejes para esta tarde de jueves. El primero es la idea de la empresa nacional de alimentos que empieza a tomar forma. Parecía un hecho casi aleatorio, lo había propuesto aquel cercano a Grabois, que había tomado un shopping en algún momento, que hoy es funcionario dentro del Ministerio de Desarrollo Social que preside Juanchi Zabaleta. La idea de tratar de poner límites a la inflación, ya no con controles de precios, ya no con precios cuidados, ya no con una intervención creciente en el contralor, sino inclusive con la idea de intervenir, no producir en principio, comprar para luego comercializar a precios acomodados alimentos. Alimentos incluso con alta estacionalidad, que son los que perturbaron de sobremanera al equipo económico cuando fueron los que más se movieron y llevaron la inflación a casi el 4% durante enero. Tomate, cebolla, lechuga, según hemos visto. No está clara cuál es la idea. Está tejiéndose de a poquito la idea de crear mercados centrales en distintos lugares del país. Hay una idea de que tal vez se pueda desde algún despacho manejar precio y cantidad. Que eso sí creo que es una idea que cobija el gobierno desde hace mucho tiempo, que Feletti lleva adelante desde hace mucho tiempo. Con los alquileres ha pasado un poco lo mismo. Están pidiendo la intervención de todos los actores, han creado una comisión, una ley que le hizo mucho daño al sector, la ley Lipovetsky, como se la llamó, que apoyó Cambiemos cuando estaba en el poder, la oposición desde la oposición, que pensaron que eso ponía una cierta, yo diría, un cierto equilibrio al inquilino que alquilaba, del propietario, y terminó saliendo definitivamente muy mal. Bueno, ahora hay que cambiarlo. El gobierno creen que la intervención podría llevar a, o sea, más regulación, cobrar un impuesto adicional que tiene 3 propiedades, pero alguna de ellas no las alquila, a la vivienda vacía, lo esgrimió por primera vez Ferrarés y después se opacó el tema, hablaba de algún impuesto adicional inclusive. Bueno, de eso se trata un poco la discusión en la Argentina. Y en ese contexto, hoy la vocera, la portavoz, Gabriela Cerruti, en la conferencia de prensa ya habitual de los jueves, dijo esto. Argentinos y las argentinas, y el gobierno no evalúa en términos políticos aquello que representa un problema real para la población y lo evalúa en términos de solucionarlo, no porque le interese políticamente, sino porque es lo que hay que hacer, porque es su deber modificar la vida de la gente para que ésta sea mejor todos los días. La posibilidad de una empresa de alimentos que ayude a que los precios sean de alguna manera, estamos hablando de lo que salió publicado hoy en algunos diarios, que tiene que ver con ayudar a los productores pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos y que ustedes saben que muchos de nosotros compramos a las diferentes cooperativas, a la unión de trabajadores, a las diferentes productores que llegan directamente de las quintas, a hacer de esto un tema más masivo. Bueno, allí estaba Gabriela Cerruti dándole una explicación. ¿Ustedes entendieron? ¿Alguien entendió? No comprendieron. No se comprende. Es una caja más. La van a tomar como eso, donde van a comprar mucho para después vendérselo a alguien o distribuirlo en algún lugar, que haya una compra uniforme, con los mecanismos que ya conocemos de cómo compra el Estado y generalmente lo que queda en el medio, porque eso es lo que está pasando hoy con la ayuda social, con mucho de lo que ocurre o mucho de lo que debería llegar, pero no llega en tiempo y forma a los comedores que son asistidos por el Estado, a través de organizaciones sociales, que tampoco muchos validan y que son cooptadas por algunos sectores, algunos de los cuales en esa pugna también pretenden siempre algo más. Así que este es un primer tema. Lo vamos a hablar con Javi, algunas ideas de las cuales se están barajando para meternos un poco más de lleno en la cuestión. El segundo aspecto es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí lo que está claro es que más allá de la reunión de ayer, el respaldo político que aparentemente habría destrabado la negociación, básicamente por parte de Estados Unidos, que ustedes saben tiene más del 16% del total de las acciones dentro del BOR. Y recuerden que con el 85% se accede a un acuerdo de facilidades extendidas con el fondo. Por lo tanto, Estados Unidos no es determinante en el apoyo, pero sí es determinante en términos de bloqueo. Tiene derecho a veto. Si no apoya, no hay acuerdo. Bueno, ese acuerdo llegaría, ha dicho el propio ministro Guzmán en el transcurso del día de hoy, que va a ir con todos sus detalles. Mansur dijo que no duda que se va a aprobar. El debate va a empezar en diputados. Jorge Ferraresi dijo además que el acuerdo con el fondo no implicará una política de ajuste.
que es lo que tanto teme una ala dura del kirchnerismo, y no toda el ala dura del kirchnerismo, o solamente el ala dura del kirchnerismo. En el Senado, de todas maneras, hay 4 senadores oficialistas que están dispuestos a acompañar la iniciativa, más allá de los reparos que puso Mayans, casi en línea con lo que había dicho Máximo Kirchner, Edgardo Cuíder, el senador entrerriano, Carlos Espínola, Camau, el correntino, el salteño Sergio Levi, el jujeño Guillermo Snopek. Son 4 de los que dijo o dijeron que van a acompañar. Así que efectivamente es un misterio cómo va a terminar resultando la votación, pero básicamente todo el mundo da por descontado que el acuerdo se va a aprobar. ¿Podría suceder que no se apruebe? Bueno, en la dinámica argentina nada puede ser descartado. Yo entiendo que no, pero va a tener que ser trabajosamente construido ese consenso por parte del oficialismo. Y cuidado, porque en la oposición garantizan el quórum, no el respaldo. López Murphy dice, yo esto no lo voto. Y tantos otros, los liberales dicen, no solo no damos quórum, sino que además no lo votamos. Así que veremos, la izquierda no lo va a acompañar. Tampoco está para tirar manteca al techo en términos de respaldo del gobierno. Más bien todo lo contrario. Y esos acuerdos y esos consensos hay que tejerlos. No alcanza con el círculo rojo y no más que eso. Es el gobierno el que tiene una tarea también titánica para hacerlo. En el medio el gobierno está haciendo muchas cosas que el fondo le pidió. Sube el dólar más rápidamente, el oficial. Ajusta las tasas de interés, es decir, las sube para tratar de tener tasas positivas. Es decir, unas tasas de interés que estén por encima de la inflación. Para que no todo vaya a dólar. Eso repercute de todas maneras ambas cosas, la corrección del dólar oficial más el aumento de tasa en la inflación. Las dos cosas, con una tercera, que es la tarifa. Porque las tarifas, cuando uno dice bajos subsidios, lo que hago es trasladar a precios, es decir, a los usuarios, lo que pagan por la luz, el gas, el agua, los colectivos, eventualmente los aviones. Por lo tanto, también le mete presión a la inflación. Hoy en la audiencia pública el gobierno ratifica que el aumento en la luz va a estar entre el 17 y el 20. Regiría a partir del mes que viene. El gas va a tener un correlato parecido. El agua probablemente. Hay muchas jurisdicciones donde las tarifas están aumentando mucho más rápidamente. Y mucho más rápidamente significa que hay aumentos del 40, 45, 50%. De hecho, las tasas municipales han aumentado arriba del 40%. Pero el acuerdo con el fondo hace que ese camino que el gobierno no quería emprender, el año pasado aumentó tarifas solo el 9%, en una economía donde la inflación superó el 50%, empieza a recorrerlo. Y eso creo que es toda una novedad. Y el tercer eslabón, más breve, es la interna por los planes, que ya es explícita y expuesta. Hoy, finalmente, tras los incidentes de ayer, lo que ocurrió es que hubo un acampe durante toda la noche de parte de organizaciones sociales que pedían la ampliación de planes, un sector, decisión del polo obrero que responde a Jorge Altamira. Sí, que dicho sea de paso, sigue estando activo en términos políticos. El Altamira de los 80, los 90, la primera década de este siglo y demás. Y esa imagen creo que nos deposita en el clima de época, que empieza también, tras el acuerdo con el fondo, a ser un poco más importante. Uno intuye que va hacia una pulsión adicional a la que tenía hasta aquí, respecto a buscar más. Y se va a encontrar probablemente con lo mismo o con menos. Y cuando uno habla de que los planes sociales es la nueva puja, lo que está diciendo es que hay menos para más. O que habrá iguales o igual cantidad de recursos para necesidades más amplias, tal vez más importantes. La respuesta del ministro fue implacable, porque parecería ser un mecanismo donde hay una pulsión, donde buscan quebrarle la muñeca al propio gobierno. Y entonces Zabaleta respondió, y respondió en público, y fue taxativo. No dejó marco ni margen para la duda, dijo esto. No va a haber, Eduardo, no va a haber más altas de planes sociales, tampoco va a haber ajustes, está claro, ¿no? Las políticas del Ministerio de Desarrollo Social. Perdón, ministro, usted me acaba de decir que no va a haber planes. Más altas, planes hay, Eduardo, planes hay. No, ya lo sé, pero nuevos. Lo que no va a haber es más altas. ¿Por qué? Porque al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo. Bueno, y está claro, ¿no?, que cada argentino que todavía necesite
la asistencia del Estado Nacional. Ahí vamos a estar, Eduardo, pero lo que queremos es direccionar el plan Potenciar Trabajo al empleo genuino. No hay ministro que haya estado en esa cartera que no haya dicho exactamente lo mismo en los últimos 20 años, desde que los planes se fueron aumentando de manera sistemática desde el 2001 en adelante. Ojalá sea la excepción, Zabaleta, veremos. En principio, permítanme dudar. Lo concreto es que tampoco hay una revisión de quiénes lo reciben hoy. Tampoco hay una auditoría respecto a qué ocurre hoy con los fondos que se vuelcan, a quiénes y por qué y contra qué prestación. O sea, con qué contraprestación, pónganlo en otros términos. Y eso es un imperativo, porque puedo no dar más, pero si lo poco o mucho que doy, lo doy mal, también estoy siendo injusto. Nos vamos a un urgente con Lourdes a propósito de lo que está pasando a esta hora en términos judiciales. ¿Cuál es la novedad, Lourdes? Paulino, la última información tiene que ver con el tema de la quita de la coparticipación, porque la Corte Suprema de Justicia acaba de convocar una audiencia para el próximo 10 de marzo a las 11 de la mañana. ¿Quiénes están invitados a esta audiencia que se va a desarrollar allí en el cuarto piso del Palacio de Justicia? Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, y Guado de Pedro, el ministro del Interior. Esto es justamente en el marco de la quita de la coparticipación que tuvo el gobierno de la ciudad a través del decreto 735 del año 2020, que después se determinó en el Congreso de la Nación. Fue en medio del conflicto policial, en aquel momento fue de manera intempestiva, se lo había citado algunos intendentes del conurbano que respondían a Juntos para el Cambio y se sorprendieron con aquella noticia cuando había un quite de coparticipación que fue anunciado por entonces por el presidente Alberto Fernández. Recuerden que allí se rompió el diálogo con Horacio Rodríguez Larreta. Hubo que reconstruir la relación entre Guado de Pedro y Rodríguez Larreta. Eso empezó a suceder este año. Y finalmente, a ver, vale la pena decir, hoy el cuadro de situación es distinto a aquel cuadro tan belicoso. Ambos entendieron, Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad, que la paralización de obras en determinados terrenos de la Ciudad de Buenos Aires afectaba a unos y a otros. De allí que, con un acuerdo entre Guado de Pedro y Rodríguez Larreta, firmado este mes, en los últimos días, Nación recuperó los terrenos cedidos por Mauricio Macri a la ciudad sobre el fin del mandato. El 21 de diciembre fue el último encuentro entre Guado de Pedro y Rodríguez Larreta. Se cruzaron borradores y se terminó firmando a comienzos de este mes. Permítanme leerles qué ocurrió. Devolvieron los playones ferroviarios desde la Ciudad de Buenos Aires, de los barrios de Palermo y Caballito, valorados en 34 millones de dólares, donde se van a construir espacios verdes y viviendas. Eso dice el Gobierno Nacional. Y a su vez la Nación ratifica que se hará cargo de una deuda de 175 millones de dólares, asumida por el entonces presidente Macri para financiar el Paseo del Bajo, ahora que le dio otra fisonomía, otro andar, otra dimensión y otra fluidez al tránsito en el Bajo porteño, mientras que la Ciudad de Buenos Aires devolvió 32 escrituras con las que Mauricio Macri traspasó los bienes muebles para afrontar el pago del préstamo que asumió en aquella obra. Ese acuerdo es la antesala del intento de este nuevo acuerdo. Yo desconozco si hay algo hablado por lo bajo, pero la Corte, con sentido y timing político, curiosamente a 24 horas de trascender el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la ciudad sobre estos temas que yo le acabo de contar, establece para el 10 de marzo a las 11 de la mañana una audiencia donde cara a cara los que ya por lo bajo acordaron lo que acabo de contarles se sienten y traten de congeniar qué hacer con esa reducción unilateral del Gobierno Nacional respecto a los fondos de coparticipación que gira la Ciudad de Buenos Aires. Sí, porque recordemos, Paulino, que les quitaba mucho. En el decreto se habla de que era un 3,75% y le bajaron un punto 40. O sea, la cuestión es que quedó muy reducido el presupuesto del Gobierno de la ciudad por esta quita.